No importa si en la obra de Óscar Menéndez encontramos de frente su profundo compromiso social, la denuncia de las desigualdades, el asombro ante la luz de una tarde en Praga, la comprensión de la historia girando en un instante capturado en las calles de la Ciudad de México. Lo cierto es que su poética de claroscuros, los matices, las texturas y su activismo nos insertan ante la realidad de modo definitivo. Nos muestran una esperanza que se oculta en los contextos de cada imagen. Esto se revela con inusitada fuerza en la exposición homenaje El siglo XX en blanco y negro, que actualmente se exhibe en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en la que se puede viajar a través del tiempo y el espacio, justo de Cuernavaca, Chile, y de ahí a Francia y otros puntos, o bien de 1950 a 2020. Documentalista, locutor, fotógrafo, docente y activista, se inicia en la fotografía alrededor de 1954, cuando comenzó sus estudios en San Carlos, cuando entra de lleno al mundo artístico con tal fascinación por el cine que va descuidando las otras materias, lo que a la postre le permitió recibir una beca para estudiar en la Escuela de Fotografía y Cine de la Universidad de Carolina, en Praga, en lo que hoy es la República Checa. Nuestra exposición homenaje, Óscar Menéndez, El siglo XX en blanco y negro, inicia con una selección de retratos que el artista ha tomado en su vida. Pertenecen a distintas épocas, a series diferentes, pero en conjunto nos muestran no solo la pericia y la técnica, sino la capacidad para atrapar en un semblante las emociones de muchos importantes personajes del siglo XX. Cada rostro es una suma del mundo, expresión artística, activismo político y denuncia social. Es la aportación del artista para transformar su mundo en un sitio mejor, en la realización de la utopía y el cumplimiento de la misión humana. Cada retrato nos muestra alegrías, dolor, ternura, valentía, fuerza, desánimo, determinación, y cada una de las emociones o necesidades humanas, impresas por el momento, en los rostros alcanzados por su inquisitiva lente. Los retratos, en conjunto, forman un testimonio de su tiempo. El arte, la política y otras disciplinas se muestran con gran claridad, como en los de los escritores José Revueltas, León Felipe y el del político Miguel Menéndez. Uno de los personajes más importantes a los que Óscar Menéndez conoció fue el escritor José Revueltas, con quien compartió una visión del mundo en torno a las causas sociales y una visión política que les llevó incluso a la cárcel. Para José Revueltas, aquella no era la primera vez, pues ya en 1941 había dado testimonio de su paso por las Islas Marías a través de la novela titulada Los muros de agua. De su encarcelamiento en Lecumberri, Óscar Menéndez daría testimonio a través del documental 2 de octubre aquí en México, cuyo guión fue revisado por el propio José Revueltas en 1968. Más tarde, en 1970, el titulado Historia de un documento, realizado gracias a la introducción de una cámara y los rollos de película en forma clandestina en el penal de Lecumberri, con la complicidad de los familiares propios y de amigos recluidos con él, como Herberto Castillo, el propio Revueltas, otros intelectuales y estudiantes. Como se sabe, Óscar Menéndez ha sido un gran viajero y ha documentado cada paso por tierras nuevas, desde sus tiempos como estudiante, en que fue invitado a estudiar en Praga, hasta tiempos más recientes. Sus cámaras le han permitido dar testimonio de diversas realidades. En 1973, invitado por el gobierno chino, Óscar Menéndez viajó para documentar la construcción de una utopía, la revolución cultural de Mao Tse-tung. Recorrió la nación asiática y grabó unos 6 rollos en formato de 16 milímetros con duración de 30 minutos cada uno. Este material da cuenta de cómo empezaba a transformarse ese país que hoy se perfila como la primera potencia mundial, y a partir del cual fue realizado más tarde el documental titulado
China, 1973, Crónica del País, Centro Florida, en una recuperación del material guardado por la Filmoteca de la UNAM. Otros viajes importantes que Óscar Menéndez documenta, por ejemplo, son los realizados a París en la década de los 70, al continente africano hacia 1996 y a Perú hacia 1989, que también están presentes en esta exposición homenaje El siglo XX en blanco y negro. Una parte muy importante del trabajo artístico de Óscar Menéndez es su faceta como fotógrafo independiente, y en ella los viajes han sido una constante desde 1954. Dichos viajes nutrieron toda su obra, pues lo mismo se movía por lo que se ha llamado el México profundo en compañía de etnólogos, arqueólogos y antropólogos, que en otros países de los que se aprendía capturando la cotidianidad y otras formas de pensar y mirar el mundo. Su trabajo como fotógrafo da inicio a la par de sus estudios en México y en la entonces Checoslovaquia, donde cursaba materias de artes plásticas y convivía con importantes artistas en formación, lo que influyó de manera definitiva en la composición, perspectiva, juegos cromáticos y de textura. Su trabajo fotográfico abarca temáticas como el retrato, la vida cotidiana de los pueblos indígenas y los oficios. Además, otras de corte periodístico en los que trabaja dando testimonio de los acontecimientos importantes de la historia de nuestro país. Una parte importante de la exposición homenaje Óscar Menéndez, El siglo XX en blanco y negro, son las proyecciones, en las que se muestran fragmentos representativos de su obra documental. Resulta importante apuntar que el trabajo cinematográfico de Óscar se compone solo de cine documental, entre cuyos títulos destacan México Bárbaro, Historia de un documento, Las manos del hombre, Marcos y la batalla del Casino de la Selva. De cierta suerte, Óscar Menéndez es un precursor de lo que hoy se conoce como el artista multidisciplinario. Si bien su punto de partida es la óptica de una cámara fotográfica o una de cine, sus contenidos abordan la música y la literatura, la etnografía y la antropología, la política y la historia, el arte y la conciencia humana, por solo considerar algunos. La fotografía y la cinematografía de Óscar Menéndez tienen vasos comunicantes, tales como el retrato de las emociones humanas, la denuncia de las desigualdades sociales, el testimonio histórico y enfrentar al espectador con los rostros de los niños, cuya mirada siempre va más allá de la ternura, pues cuestiona, confronta y exhorta.